Saludos a todos, soy el abogado Lenny Montero Palacios. Es un gusto estar con ustedes en este momento y poderles hablar sobre la función judicial en el marco de la Constitución ecuatoriana. Constitución ecuatoriana que entró en vigencia en el 2008, denomina dentro de lo cual la función judicial y la justicia indígena en la sección primera, en el que establece en el artículo 167 en adelante los principios de la administración pública. Estos principios de administración pública son los que emana el pueblo soberano para ejercer los órganos de la función judicial, demás órganos que se establecen en la Constitución, para el control de todo lo que tiene que ver con la función judicial y justicia indígena. En el artículo 168 vamos a encontrar deberes en el ejercicio de las atribuciones y principios, entre los cuales se señala la independencia interna y externa de los órganos de la función judicial. También sobre la autonomía administrativa, económica y financiera que se establece dentro del órgano judicial. Encontramos sobre las demás funciones del Estado que no pueden estar correlacionadas directamente con la administración de justicia ordinaria. También encontramos el acceso a la administración de justicia que tiene que ser como principio básico gratuito, además de existir etapas de juicios que gozan de la oralidad como principio rector. Ante lo señalado de esta forma, tienen que ser públicos todos los procesos judiciales que se conozcan en nuestro país. Conocemos también que en el artículo 169 de la Constitución se establece sobre el sistema procesal, sobre la realización de justicia, es decir, bajo los qué principios y parámetros se establece este tipo de medios, como uniformidad, eficacia, simplificación, celeridad, economía procesal e inmediación. Esto como reglas y principio básico en la garantía del debido proceso, en la cual un principio rector es que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Eso es muy importante tomando en cuenta que para el ingreso a la función judicial se observan criterios también importantes de todos los funcionarios públicos que van a acceder a la misma, principios y criterios de igualdad, equidad, probidad, méritos, publicidad, oposición, impugnación y participación ciudadana. Es decir, todos los funcionarios tienen que ser de carrera por lo regular y o entrar bajo concurso de mérito y oposición. Encontramos en el 171 un artículo en que menciona que las autoridades y comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales en cuanto a las tradiciones ancestrales, al derecho propio de por sí en el ámbito territorial como garantía de participación y el respeto también en cuanto a las decisiones de las mujeres. Encontramos también sobre las juezas y jueces que administran justicia en sujeción a la Constitución ecuatoriana, además de que se encuentran los actos administrativos establecidos por autoridad del Estado ecuatoriano en el cual se manejan bajo vía administrativa conforme a lo que establece la función judicial. En el ámbito de los servidores y servidores judiciales, pues el artículo 174 establece quiénes pueden ejercer este ámbito, quiénes van a formar parte del mismo, cuáles son los requisitos, entre esos, cuáles son los que te favorece, cuáles se puede realizar, qué otro tipo de función, en el cual solo se establece que la docencia universitaria es la única que puede ser compartida como trabajo fuera del horario de trabajo dentro de la función judicial. Además se establece normas de litigio, sea este malicioso o temerario, así como también se sanciona la dilación procesal, entre otros. También se establece la exclusividad y especialización en el trato que se debe dar en cuanto a las niñas y niños y adolescentes, en cuanto a la legislación que debe estar en concordancia con la Constitución ecuatoriana, es decir, leyes especializadas, además de funcionarios
que van a recibir o que deben de tener la especialización en cuanto a la materia concerniente a los antes mencionados. Encontramos también que en el artículo 176 nos habla sobre los requisitos y procedimientos para designar servidores y servidoras judiciales, además de el tipo de concurso de oposición y méritos, de impugnación y control social, en el cual van a basarse para entrar dentro de esta participación, dentro de ser funcionario público, además de los órganos de la Corte Nacional de Justicia, también qué tipo de requisitos deben de tener para ser partícipes de la función judicial. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 177 y 178. Cabe indicar que como norma anexa a la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, quien es el que hace veeduría y control precisamente administrativo de todo lo que tiene que ver dentro del Consejo de la Judicatura en cuanto al órgano administrativo para sancionador, además de regulador de toda la función judicial. Encontramos que los órganos jurisdiccionales pues están en cuanto a órganos iguales reconocidas en la Constitución, es decir, para administrar justicia, como lo son la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales y juzgados. Existen los juzgados de paz, además de que la judicatura como tal, el Consejo es el órgano de gobierno que vigila la administración y disciplina de la función judicial, como antes había mencionado, en base a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Además que también vamos a encontrar de qué manera está conformada el Consejo de la Judicatura en el artículo 179, pues que será integrada por 5 delegados y sus respectivos suplentes. Estos 5 delegados pues son ternas enviadas por el presidente de Corte Nacional, el defensor público general, la Fiscalía General del Estado, es decir, por el fiscal general, por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Cabe indicar que todos estos delegados van a tener que ser elegidos también por el Consejo de Participación Ciudadana actualmente y Control Social, bajo la veeduría y posibilidad a ser impugnados de manera ciudadana. Vamos a encontrar también de qué forma y cuáles son los requisitos en los cuales actúan los vocales dentro del Consejo de la Judicatura, cuáles son los requisitos para entrar en el artículo 180, es decir, lo que deben cumplir, además de las funciones que cumple el Consejo de la Judicatura en el 181. Dichas funciones que están establecidas claramente por la Constitución en concordancia con lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. También encontramos de qué forma se integra la Corte Nacional de Justicia en el artículo 182 de la Constitución, qué tipo de requisitos deben de tener dichos jueces y juezas para ser parte de la misma Corte Nacional de Justicia, de qué forma pueden ser reelectos, de cuál es la manera en la que durarán en sus funciones y la alternancia con la que se debe cumplir dichas funciones. Además, que el artículo 183 también establece que para ser jueces de Corte Nacional de Justicia, cuáles son los requisitos establecidos mínimos para ser parte de la misma y además de las funciones de la Corte Nacional de Justicia, cuáles son. Cabe indicar que dentro del artículo 188 se establecen los principios de unidad jurisdiccional, es decir, en cuanto al respeto de lo que establecen los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a que serán juzgados por la justicia ordinaria y en cuanto a las faltas de carácter en el ámbito administrativo o disciplinario que serán sometidas bajo procedimientos internos propios, jerárquicos, dentro de la responsabilidad administrativa en cuanto a lo que se establece en su normativa interna. Esto también habla sobre los jueces de paz en el artículo 189, cuáles son sus funciones, de qué manera van a ser elegidos, de qué manera van a ser integrados para la jurisdicción dentro de lo que marca el marco constitucional. El artículo 190 establece los mecanismos de resolución
de conflictos, en el cual reconoce al arbitraje, a la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, es decir, de qué forma se debe llevar, y en cuanto a la justicia ordinaria, que debe de velar porque este sea uno de los medios primordiales por los cuales deba de solucionarse los problemas en general que se puedan llevar por un ámbito judicial y que sean permisibles en cuanto a lo que establece la ley. Primordialmente, pues existe una ley de mediación y arbitraje en el cual está establecido, además de que cada ley tiene también dentro de lo concerniente a materia y competencia que puede llevar por la vía de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Gracias.